La mañana del viernes 15 de marzo, los gemelos Mateo y Lucía despertaron en su pequeña casa de Recoleta, Buenos Aires, con el mismo vacío en el estómago de siempre. Desde que su padre había fallecido hace 2 años en un accidente de tránsito, y su madre cayó en una depresión profunda que la dejó incapacitada para trabajar, los niños de 11 años habían aprendido a sobrevivir con lo mínimo. El olor a humedad del apartamento de 3 ambientes ya no les molestaba, ni tampoco el papel tapiz que se despegaba de las paredes. Lo que sí les pesaba era ver a su madre, Clara, sentada en el sofá gastado, mirando al vacío, olvidándose de cocinar, de limpiarlos, de vivir. Esa mañana, como tantas otras, fueron ellos quienes prepararon el desayuno. Mate cocido con 2 galletitas de agua cada uno. Lucía, siempre más organizada que su hermano, revisó la alacena con el ceño fruncido. Apenas quedaba arroz, un poco de aceite y media bolsa de fideos. Mateo, con su optimismo característico que contrastaba con la seriedad de su hermana, le puso una mano en el hombro. «Hoy cobran el plan social. Seguro mamá va a ir al supermercado», dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Lucía lo miró con esa expresión que había perfeccionado en los últimos meses, mezcla de cansancio y escepticismo. Su madre llevaba 3 meses sin salir de casa. Las vecinas del edificio les traían bolsas con comida de vez en cuando, pero la vergüenza que Lucía sentía al recibirlas era como un peso en el pecho. Si te gustó esta historia y querés ver más contenido así, dale like a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan. Después de desayunar, los gemelos se vistieron con sus uniformes escolares, ya pequeños y desteñidos. Mateo tenía un agujero en el codo de la camisa que Lucía había tratado de coser torpemente la semana anterior. Antes de salir, como siempre, fueron al dormitorio de su madre. Clara estaba despierta, recostada de lado, mirando la pared. Sus ojos tenían esa cualidad vidriosa que los niños habían aprendido a reconocer. «Mamá, nos vamos a la escuela», dijo Lucía suavemente, acercándose a la cama. «Te dejamos el mate cocido en la mesa. Por favor, toma algo». Clara asintió levemente, pero no dijo nada. No los miró. Mateo tragó saliva, sintiendo el nudo familiar en la garganta. Se acercó y le dio un beso en la frente a su madre. Ella olía a sábanas sin lavar y a tristeza. El camino a la escuela primaria, Domingo Faustino Sarmiento, era de 12 cuadras. Los gemelos lo hacían juntos siempre, tomados de la mano cuando cruzaban las calles más transitadas. Buenos Aires despertaba a su alrededor con el ruido característico de los colectivos, el olor a café y medialunas de las panaderías y el murmullo de gente apurada yendo al trabajo. Ese contraste entre la vida bulliciosa de la ciudad y el silencio de su hogar era algo que Mateo sentía profundamente, aunque no supiera ponerlo en palabras. En la escuela ambos fingían normalidad. Lucía era excelente estudiante, siempre la primera en terminar sus tareas, como si al destacarse académicamente pudiera compensar el desorden de su vida fuera de esas paredes. Mateo era más sociable, hacía reír a sus compañeros, jugaba al fútbol en los recreos con una pelota desinflada. Pero cuando la maestra de 4º grado, la señora Moretti, una mujer de unos 50 años, con anteojos de marco grueso y voz cálida, notó que ninguno de los dos había traído la merienda por 3.ª vez consecutiva, se acercó durante el recreo. «Mateo, Lucía, vengan un momento», les dijo con esa sonrisa maternal que hacía que los niños confiaran en ella. Los llevó aparte, cerca de los juegos del patio. «Están comiendo bien en casa. Su mamá está mejor». La pregunta directa tomó a Lucía desprevenida. Ella, que siempre tenía las respuestas correctas,
que sabía mentir con convicción cuando era necesario para proteger a su familia, sintió que las palabras se le atascaban. Fue Mateo quien respondió. «Estamos bien, señor. Es que hoy salimos apurados y nos olvidamos». La señora Moretti los miró con esos ojos que parecían ver más de lo que los niños querían mostrar. Sacó de su bolso 2 sándwiches envueltos en papel film y una botella de jugo. Los había traído de su casa. «Tomen, yo traje de más hoy, y si alguna vez necesitan hablar, o si necesitan ayuda con algo, pueden venir a mí. ¿De acuerdo?» Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero se las tragó. «Gracias, señor», susurró, tomando los sándwiches. Mientras comían en silencio, sentados en un banco del patio, Lucía le murmuró a su hermano. «No quiero que sepan cómo vivimos». Mateo asintió. Él tampoco quería. Esa tarde, al regresar a casa, encontraron a su madre exactamente en la misma posición en la que la habían dejado. El mate cocido seguía intacto en la mesa. Lucía sintió la frustración crecer en su pecho como una bola de fuego. Mateo fue al baño, y cuando regresó, tenía los ojos rojos. Lucía sabía que había estado llorando, pero ninguno de los dos dijo nada al respecto. «Tenemos que buscar algo de comer», dijo Mateo finalmente, abriendo la heladera vacía. Solo había una botella de agua a medio llenar y un limón arrugado. Lucía revisó la alacena nuevamente, como si por arte de magia fuera a aparecer comida que no había visto en la mañana. Nada había cambiado. «Voy a bajar al sótano», dijo Lucía de repente. «A lo mejor papá dejó algo guardado allá abajo, latas o no sé, algo». El sótano del edificio era un lugar al que raramente bajaban. Su padre había alquilado uno de los depósitos pequeños que había allí, donde guardaba herramientas y algunas cajas con cosas viejas. Desde su muerte nadie había bajado. Clara no tenía fuerzas para ordenar las pertenencias de su esposo fallecido, y los niños no habían sentido la necesidad hasta ahora. «Voy con vos», dijo Mateo inmediatamente. «¿No vas a bajar sola?» Lucía asintió. Buscaron las llaves en el cajón del mueble de la entrada, donde su madre solía guardar las cosas importantes. Entre facturas sin pagar y documentos arrugados, encontraron el llavero con 3 llaves oxidadas. Una tenía una etiqueta que decía «Depósito 7», con la letra de su padre. El sótano del edificio estaba en el subsuelo, accesible por una escalera de cemento con poca iluminación. Al descender, el aire se volvía más frío y húmedo. El olor era una mezcla de moho, tierra y algo metálico. Los pasillos del sótano estaban mal iluminados por bombillas amarillentas que parpadeaban ocasionalmente. Las paredes de ladrillo expuesto sudaban humedad. Los depósitos eran jaulas de metal con candados, numerados del 1 al 10. Encontraron el número 7 al fondo del pasillo. El candado estaba oxidado, pero la llave giró después de un poco de esfuerzo. La puerta chirriante se abrió revelando un espacio de unos 3 metros por 3, lleno de cajas de cartón, herramientas colgadas en las paredes y algunos muebles viejos cubiertos con sábanas. El único foco del depósito emitía una luz débil y parpadeante. «Bueno, a buscar», dijo Lucía, entrando primero. Comenzaron a revisar las cajas metódicamente. La mayoría contenía cosas sin valor inmediato: fotografías viejas de cuando sus padres eran jóvenes, ropa de bebé que probablemente había sido de ellos, herramientas oxidadas, cables enredados. Mateo encontró una caja con juguetes viejos y por un momento se distrajo mirando un camión de bomberos con el que solía jugar cuando tenía 5 años. «Concéntrate, Mateo», le dijo Lucía, aunque sin dureza.
Ella también sentía la nostalgia de esos objetos, recuerdos tangibles de cuando su familia estaba completa, cuando su madre sonreía, cuando su padre llegaba del trabajo y los levantaba en brazos. Siguieron buscando, moviendo cajas, revisando estantes improvisados con tablones de madera. Fue Mateo quien notó algo extraño. Uno de los muebles cubiertos con una sábana, que parecía ser un viejo aparador, estaba colocado de manera extraña contra la pared del fondo. Había un espacio de unos 30 centímetros entre el mueble y la pared, cuando lógicamente debería estar pegado. Lu, venía a ver esto, llamó a su hermana. Entre los dos intentaron mover el aparador. Era pesado, de madera maciza, pero lograron desplazarlo unos centímetros hacia adelante. Detrás, en la pared de ladrillo, había algo que no debería estar allí. Una sección rectangular de la pared, de aproximadamente 1 metro de ancho por 1 de alto, estaba rellena con ladrillos que claramente habían sido colocados después de la construcción original. El mortero era diferente, más nuevo, y los ladrillos no coincidían perfectamente con el patrón del resto de la pared. «¿Qué es esto?», susurró Lucía tocando los ladrillos con la mano. Mateo tenía los ojos muy abiertos. «¿Papá puso esto acá?», preguntó, confundido. «No entiendo por qué taparía parte de la pared». Lucía sintió un hormigueo en el estómago, esa sensación que tenía cuando algo importante estaba por suceder. Sin decir nada, buscó entre las herramientas colgadas en la pared y encontró un martillo y un cincel viejo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mateo, alarmado. «Voy a ver qué hay detrás», respondió Lucía con determinación. Mateo quiso detenerla, decirle que no sabían qué podían encontrar, que tal vez no deberían, pero la curiosidad y algo más profundo, tal vez la desesperación, lo detuvo. Asintió. «Hácelo». Lucía comenzó a golpear cuidadosamente el mortero entre los ladrillos con el cincel y el martillo. El mortero se desmoronaba con relativa facilidad, más quebradizo de lo que esperaba. En 20 minutos había aflojado suficientemente el primer ladrillo como para sacarlo. Detrás había oscuridad. Mateo encendió la linterna de su celular, un teléfono básico que la escuela les había dado para emergencias, y apuntó hacia el agujero. Había un espacio hueco detrás, como una cavidad en la pared. No podían ver qué había dentro desde ese ángulo. Lucía sacó 2 ladrillos más, agrandando el agujero lo suficiente como para meter la mano. El corazón le latía con fuerza. Metió la mano con cuidado, tanteando en la oscuridad. Sus dedos tocaron algo, plástico, rugoso, pesado. «Hay algo acá», dijo con la voz temblorosa. Con esfuerzo sacó lo que había tocado. Era una bolsa de basura negra, gruesa, sellada con cinta de embalar. Era pesada, muy pesada. La dejó en el suelo con un golpe sordo. Mateo y ella se miraron. Había más bolsas adentro. Sacaron 1, 2, 3, 4, 5 en total, todas idénticas, todas selladas, todas sorprendentemente pesadas. Con manos temblorosas, Lucía comenzó a abrir la primera bolsa, rompiendo la cinta con cuidado. Dentro había otra capa de plástico, y luego papel de diario viejo, y finalmente algo que hizo que ambos niños dejaran de respirar por un momento. Fajos de billetes, cientos de fajos de billetes, prolijamente apilados, con bandas de papel alrededor, billetes de $100 americanos. Mateo sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó bruscamente en el suelo. Lucía simplemente se quedó mirando, incapaz de procesar lo que veía. Con manos temblorosas, abrió otra bolsa. Más dinero. La tercera, más dinero. La cuarta, más dinero. La quinta, más dinero. El depósito pequeño y húmedo de repente parecía contener más dinero del que habían visto en toda su vida, más dinero del que podrían haber imaginado. «Lu», susurró Mateo, su voz apenas audible. «¿Qué es esto? ¿De dónde salió?». Lucía negó con la cabeza aturdida.
No lo sé, no lo sé. ¿Papá? ¿Papá sabía de esto? Tenía que saber. Él lo escondió acá. ¿Pero por qué? ¿De dónde sacó papá tanto dinero? Los pensamientos se agolpaban en la mente de Lucía, cada uno más confuso que el anterior. Su padre había sido contador en una empresa mediana. Ganaba un sueldo modesto. Vivían ajustados pero bien. Nunca había habido lujos, nunca había habido señales de que su padre tuviera acceso a este tipo de dinero. ¿Será robado?, preguntó Mateo con voz pequeña, vocalizando el miedo que ambos sentían. Lucía no respondió. No sabía qué responder. Contaron los fajos de una de las bolsas. Cada fajo tenía 100 billetes de $100, $10.000 por fajo. Había aproximadamente 85 fajos en cada bolsa, $425.000 por bolsa. 5 bolsas. El cálculo hizo que a Lucía le diera vueltas la cabeza. $2.125.000, más de 42 millones de pesos argentinos al cambio actual. «No podemos tocar esto», dijo Lucía finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Esto no es nuestro. No sabemos de dónde salió». «¿Pero qué hacemos?», preguntó Mateo con lágrimas en los ojos. «No tenemos comida. Mamá no se puede levantar de la cama. Nos están por cortar la luz. Lu, no podemos ni comer. ¿Y si solo tomamos un poco? Solo para comprar comida. Nadie se va a dar cuenta». Lucía lo miró. Vio en los ojos de su hermano el mismo hambre que ella sentía, la misma desesperación, el mismo cansancio de tener 11 años y tener que preocuparse por cosas que ningún niño debería preocuparse. Pero también vio miedo, y tenía razón en tener miedo. Si este dinero era ilegal, si alguien lo buscaba, si su padre lo había conseguido de manera incorrecta, tocar ese dinero podría ponerlos en peligro. «Vamos a hablar con mamá», decidió Lucía. «Ella tiene que saber». Volvieron a meter las bolsas en el hueco de la pared, aunque no la sellaron. Cerraron el depósito con llave y subieron las escaleras del sótano en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El mundo parecía diferente ahora. El edificio, la calle, todo parecía igual, pero no lo era. Ellos sabían algo que nadie más sabía. Tenían algo que podría cambiar sus vidas, pero no sabían si para bien o para mal. Al entrar al apartamento, encontraron a su madre en la misma posición. Lucía se acercó y la tomó del hombro con más firmeza de lo habitual. «Mamá, tenés que despertarte. Tenemos que hablar. Es importante». Clara parpadeó lentamente, como saliendo de un sueño profundo. Giró la cabeza para mirar a su hija. Sus ojos estaban vacíos, pero había algo en la voz de Lucía que penetró la niebla de su depresión. «¿Qué pasa?», murmuró Clara. «Mamá, encontramos algo en el depósito de papá. Algo importante. Tenés que venir a verlo». Lucía sentía que estaba al borde de las lágrimas, pero se mantuvo firme. Clara se incorporó lentamente, con movimientos de alguien que había estado inmóvil demasiado tiempo. Se puso una bata sobre el camisón arrugado y siguió a sus hijos fuera del apartamento, sin hacer preguntas. El camino de regreso al sótano fue en silencio. Clara se movía como autómata, siguiendo a sus hijos por las escaleras. Cuando llegaron al depósito 7, Lucía abrió la puerta y encendió la luz. Mateo corrió el aparador otra vez, revelando el agujero en la pared. «Mira adentro, mamá», dijo Lucía suavemente. Clara se acercó, se agachó con dificultad y miró dentro del hueco. Sus ojos, que habían estado apagados por tanto tiempo, de repente se abrieron con una expresión de shock. Se llevó una mano a la boca, sacó una de las bolsas, la abrió con manos temblorosas. Cuando vio los fajos de dinero, su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, confusión, miedo y finalmente algo que los niños no habían visto en mucho tiempo: lucidez. «Dios mío»,
susurró Clara. Roberto, ¿qué hiciste? Se sentó en el suelo del depósito, sosteniendo uno de los fajos de billetes en sus manos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Lucía se sentó junto a ella, tomándole la mano. Mamá, ¿sabías de esto? Papá te dijo algo. Clara negó con la cabeza vigorosamente. No, nunca. Yo no tenía idea. Roberto nunca dijo nada. Nunca hubo señales de que tuviera este tipo de dinero. Yo manejaba las cuentas de la casa. Siempre andábamos justos. ¿De dónde sacó esto? Su voz subía de tono, entre el pánico y la confusión. Los niños no tenían respuestas. Los tres se quedaron sentados en ese depósito frío y húmedo, rodeados de más dinero del que podrían gastar en toda una vida, sintiéndose más perdidos que nunca. Después de varios minutos que se sintieron como horas, Clara se limpió las lágrimas y tomó una decisión. Necesitamos ayuda. Esto es demasiado grande para nosotros. No podemos simplemente quedarnos con esto sin saber de dónde vino. Roberto era un buen hombre. Tiene que haber una explicación. Pero primero, necesito pensar. Necesitamos volver a sellar esto y pensar qué hacer. Trabajando juntos, volvieron a colocar las bolsas dentro del hueco, y Mateo y Lucía comenzaron a recolocar los ladrillos. Clara los observaba, su mente claramente trabajando a toda velocidad. Había una chispa en sus ojos que sus hijos no habían visto desde antes de la muerte de su padre. La crisis, por terrible que fuera, había logrado lo que meses de terapia y medicación no habían conseguido: sacarla de su parálisis. Esa noche, después de sellar el hueco lo mejor que pudieron, los tres subieron al apartamento. Clara por primera vez en meses cocinó. Solo fueron fideos con aceite, porque no había otra cosa, pero el acto simple de ver a su madre de pie frente a la cocina, moviéndose con propósito, hizo que Mateo comenzara a llorar silenciosamente. Lucía lo abrazó. Comieron juntos en la mesa pequeña de la cocina. Clara apenas probó su comida, pero sí tomó el té que Lucía le preparó. «Chicos», comenzó, su voz todavía débil pero más firme que en meses, «siento mucho haberlos abandonado. Sé que tuvieron que crecer demasiado rápido, que tuvieron que cuidarse solos. Perdí a Roberto y perdí el rumbo. Pero ustedes me necesitan, y esto que encontraron, necesitamos manejarlo bien». «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó Mateo. Clara suspiró profundamente. «Mañana voy a hacer algunas llamadas. Voy a contactar al socio de papá en el trabajo, a su mejor amigo, a su hermano. Alguien tiene que saber algo. Y si nadie sabe nada, vamos a tener que hablar con la policía». «¿Con la policía?», exclamó Lucía asustada. «Pero, ¿y si nos meten presos? ¿Y si piensan que nosotros hicimos algo malo?». Clara le tomó la mano a su hija. «No hicimos nada malo. Encontramos algo que no sabíamos que existía. Si este dinero es producto de algo ilegal, tenemos que devolverlo. Y si tiene una explicación legítima, entonces podremos usarlo. Pero no podemos simplemente quedarnos con millones de dólares sin saber de dónde vinieron. ¿Entendés?». Lucía asintió, aunque el miedo todavía apretaba su estómago. A la mañana siguiente, Clara se levantó temprano. Los niños la encontraron en la ducha. Escucharon el agua correr por primera vez en semanas. Cuando salió, estaba vestida con ropa limpia. Su cabello estaba peinado. Se veía frágil. Sus ojos tenían ojeras profundas, pero había determinación en su rostro. Desayunaron juntos, aunque solo quedaba mate cocido. Clara les prometió que iría al supermercado ese día. Después de llevar a los niños a la escuela, algo que no había hecho en meses, Clara regresó al apartamento y comenzó a hacer llamadas. La primera fue a Javier, el socio de su esposo en la empresa de contabilidad donde trabajaba. «Javier, soy Clara».
Necesito hablar con vos sobre Roberto. Es urgente. Se encontraron en un café cerca del departamento esa tarde. Javier era un hombre de unos 45 años, canoso, con anteojos y una expresión perpetuamente preocupada. «Clara, ¿cómo estás? Hace meses que no sé nada de vos», dijo Javier, genuinamente preocupado. Clara fue directa al punto. «Javier, encontré algo en el depósito de Roberto. Dinero, mucho dinero, millones. ¿Sabes algo sobre eso?» El rostro de Javier pasó de la preocupación a la confusión total. Millones. «Clara, ¿de qué estás hablando?» Roberto ganaba bien, pero no teníamos ese tipo de cuentas. La empresa es pequeña, transparente. No hay forma de que él tuviera acceso a ese tipo de dinero a través del trabajo. Clara sintió un peso en el pecho. Si no venía del trabajo, entonces ¿de dónde? Javier se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Clara, ¿estás segura de que es dinero real? ¿No será falso?» Clara no había considerado esa posibilidad. Sacó su teléfono y le mostró las fotos que había tomado esa mañana de algunos de los fajos. Los billetes se veían reales, tenían las marcas de agua, los hilos de seguridad. Javier frunció el ceño. «Parecen auténticos». «Pero Clara, si Roberto tenía ese tipo de dinero y nunca lo mencionó, algo no está bien. Tenés que ir a la policía». La segunda llamada fue a Marcos, el hermano mayor de Roberto. Marcos vivía en Córdoba y no habían hablado mucho desde el funeral. Cuando Clara le contó sobre el dinero, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Finalmente, Marcos habló. «Clara, hace unos años Roberto me mencionó que estaba ayudando a un cliente con algo delicado. Dijo que era legal, pero complicado. Nunca entró en detalles, y yo no pregunté, pero me pidió que, si algo le pasaba, me asegurara de que vos y los chicos estuvieran bien. En ese momento pensé que estaba siendo dramático. Ahora no sé qué pensar». «¿Qué tipo de cliente?», preguntó Clara, su corazón latiendo fuerte. «No lo sé. Roberto era muy reservado con su trabajo. Pero Clara, ese dinero, si es tanto como decís, no puede ser bueno. Mi consejo es que vayas a la policía inmediatamente. No te metas en problemas tratando de proteger la memoria de Roberto. Los vivos importan más que los muertos». Clara agradeció la llamada y colgó, sintiéndose más confundida y asustada que antes. Esa noche, cuando los niños regresaron de la escuela, Clara les contó lo que había descubierto, o más bien lo que no había descubierto. Nadie sabe nada, ni su socio, ni su hermano. Nadie puede explicar de dónde vino ese dinero. Y hay una posibilidad de que papá estuviera involucrado en algo que no era correcto. Mateo sintió que el mundo se tambaleaba. Su padre, su héroe, el hombre que lo había llevado a partidos de fútbol, que le había enseñado a andar en bicicleta, ¿había hecho algo malo? «Pero papá era bueno», protestó Mateo con lágrimas en los ojos. «Él nunca haría nada malo». Clara lo abrazó. «Lo sé, mi amor. Yo también quiero creer eso. Pero la verdad es que no sabemos. Y por eso mañana voy a ir a hablar con un abogado. Necesitamos asesoramiento legal antes de decidir qué hacer». Lucía, siempre la más práctica, preguntó lo que estaba pensando. «Y mientras tanto, ¿podemos usar algo del dinero? Para comida, al menos. No tenemos nada en la heladera». Clara miró a sus hijos. Vio el cansancio en sus rostros, la delgadez que había aparecido en los últimos meses. Tomó una decisión. «Voy a sacar $1000, solo para comida y para pagar las facturas atrasadas. No más. Y voy a llevar un registro exacto de cada centavo que gaste. Si tenemos que devolver todo, quiero poder mostrar exactamente qué usamos y por qué. Es un préstamo de ese dinero, no un robo, ¿entendido?» Los niños asintieron. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, Clara bajó al depósito. Con manos temblorosas, quitó algunos ladrillos, sacó una de las bolsas
y tomó exactamente 10 fajos de $100, $1000. Los guardó en su cartera, volvió a sellar el hueco y fue directamente al supermercado más cercano. Fue extraño, casi surrealista, caminar por los pasillos del supermercado y poder comprar lo que necesitara sin calcular cada peso. Llenó el carrito con frutas, verduras, carne, pollo, arroz, fideos, aceite, leche, yogurt, pan fresco. Compró shampoo y jabón. Compró cuadernos nuevos para los niños. Cuando llegó el momento de pagar, cambió $100 en una casa de cambio cercana. El dinero era real. Los billetes pasaron todas las verificaciones. Esa noche, cuando Mateo y Lucía llegaron a casa, encontraron la heladera llena. El olor a pollo al horno llenaba el apartamento. Su madre estaba en la cocina, cocinando de verdad, con la radio encendida. Mateo corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Lucía se quedó en la puerta de la cocina, observando la escena, y permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Cenaron juntos como familia por primera vez en lo que parecía una eternidad. Clara había preparado pollo al horno con papas, ensalada, y de postre había comprado helado. Mientras comían, les contó sobre su visita al abogado. El doctor Fernández es un abogado de familia que me recomendó una vecina. Le conté todo. Él dice que legalmente estamos obligados a reportar el hallazgo. Pero también dice que debemos hacerlo de manera inteligente, con protección legal para nosotros. Vamos a ir juntos a la policía la semana que viene, después de que él prepare toda la documentación necesaria. ¿Y qué va a pasar?, preguntó Lucía con voz pequeña. Clara suspiró. No lo sé con certeza. La policía va a investigar. Van a querer saber de dónde vino el dinero. Van a investigar a papá, su trabajo, sus movimientos. Si el dinero es producto de algo ilegal, lo van a confiscar. Si no pueden probar nada, existe la posibilidad de que nos lo devuelvan, pero es complicado. El doctor Fernández dice que el proceso puede llevar años. Durante los siguientes días hubo una normalidad extraña en la casa. Clara seguía luchando con su depresión, pero ahora tenía un propósito que la mantenía en movimiento. Preparaba desayuno para los niños, los llevaba a la escuela, limpiaba la casa, cocinaba. No estaba bien, todavía lloraba cuando creía que los niños no la veían, todavía tenía días donde apenas podía salir de la cama. Pero había más días buenos que antes. Lucía y Mateo volvieron a ser niños, al menos un poco. Tenían tiempo para hacer la tarea sin preocuparse de dónde vendría la próxima comida. Jugaban en el patio del edificio con otros niños. Mateo se unió al equipo de fútbol de la escuela. Lucía comenzó a ir a la biblioteca después de clases, leyendo libros que no tenía que devolver apurada porque no podía pagar la multa de atraso. Pero la sombra del dinero en el sótano estaba siempre presente. Era como un secreto que pesaba sobre la familia, algo que sabían que tendría que resolverse. La noche antes de ir a la policía, Clara reunió a sus hijos en la sala. Mañana vamos a dar un paso muy importante. No sé qué va a pasar, pero quiero que sepan que los amo, que su papá los amaba y que sin importar lo que descubramos sobre ese dinero, nosotros somos una familia. ¿De acuerdo? En la mañana siguiente, un lunes gris de abril, Clara, Mateo y Lucía llegaron a la comisaría del barrio acompañados por el doctor Fernández. Era un edificio de 2 pisos, con paredes descascaradas y olor a café fuerte. El abogado hizo las presentaciones con el comisario Ruiz, un hombre de unos 50 años, con bigote gris y expresión severa. Clara contó toda la historia desde el principio: la muerte de Roberto, su depresión, la necesidad de los niños, el descubrimiento en el depósito, las bolsas con dinero, las llamadas a conocidos de su esposo. El comisario escuchó en silencio, tomando notas. Cuando Clara terminó, se reclinó en su silla. «Señora, hizo bien en venir.
esto es un asunto serio. Vamos a necesitar acceder al depósito, inspeccionar el dinero y comenzar una investigación sobre su esposo. También vamos a necesitar que ustedes no toquen nada más de ese dinero. ¿Han usado algo? Clara asintió, su cara enrojeciendo. Saqué $1000 para comida y facturas. Tengo un registro detallado de cada gasto. El abogado intervino. Mi clienta y sus hijos estaban en una situación de necesidad extrema. Los gastos realizados fueron mínimos y necesarios para su supervivencia básica. El comisario asintió lentamente. Entiendo. Por ahora consideraremos eso. Pero no pueden sacar nada más. El dinero queda bajo custodia policial mientras investigamos. Los siguientes meses fueron un torbellino de entrevistas, investigaciones y espera. La policía tomó posesión de todas las bolsas de dinero. Contaron meticulosamente 42.300.000 pesos argentinos en billetes de dólares americanos. Comenzaron a investigar el pasado de Roberto García. Revisaron sus cuentas bancarias, su historia laboral, entrevistaron a todos sus conocidos. La primera semana después de la denuncia fue particularmente difícil. Detectives llegaban al apartamento a diferentes horas, haciendo preguntas, revisando documentos, fotografiando cada rincón del hogar. Clara respondía todo con paciencia, mostrándoles las escasas pertenencias de Roberto que había conservado, su ropa guardada en cajas, sus libros de contabilidad, sus viejas agendas. Los vecinos comenzaron a murmurar. En el edificio de Recoleta, donde todos se conocían, era imposible mantener algo así en secreto. Mateo empezó a notar las miradas en la escuela. Alguien, un padre o una madre, había comentado algo, y el rumor se había esparcido como fuego. Los gemelos. García, esos niños pobres cuya madre no podía ni levantarse de la cama. De repente estaban involucrados en algo con la policía. Dinero sucio, decían algunos, narcotráfico, especulaban otros. La verdad, como siempre, era más complicada que los rumores. Un día, durante el recreo, un compañero de Mateo llamado Sebastián se acercó con curiosidad maliciosa en los ojos. «Es verdad que tu papá era un criminal, che. Mi viejo lo dijo anoche». Mateo sintió que la sangre le hervía en las venas. «No digas eso de mi papá», respondió cerrando los puños. Sebastián se rió. «¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme? Tu viejo robó plata y ahora ustedes la tienen que devolver. Por eso siguen siendo pobres». Mateo se lanzó sobre Sebastián sin pensar. Los dos cayeron al suelo, entre gritos y golpes torpes de niños de 11 años. La señora Moretti llegó corriendo, separándolos. Mateo tenía lágrimas de rabia corriendo por su rostro. «Mi papá no era malo», gritaba. «No lo era». La maestra lo llevó a la dirección, donde la directora, la señora Paz, una mujer mayor de expresión severa pero justa, escuchó ambas versiones de lo sucedido. Después de que Sebastián salió de la oficina con una advertencia, la señora Paz le pidió a Mateo que se quedara. El niño esperaba un castigo, tal vez una suspensión, pero en cambio, la directora se sentó a su lado y habló con voz suave. «Mateo, sé que estás pasando por algo muy difícil. La señora Moretti me contó un poco sobre tu situación familiar. No voy a suspenderte hoy, pero no puedo permitir que haya peleas en mi escuela. ¿Entendés por qué?» Mateo asintió mirando al suelo. La señora Paz continuó. «Los niños pueden ser crueles, especialmente cuando no entienden las cosas. Y los adultos también, a veces. Pero vos no tenés que cargar con lo que tu papá hizo o dejó de hacer. Vos sos vos, Mateo. Y de lo que yo he visto, sos un buen chico. No dejes que nadie te diga lo contrario». Las palabras fueron como un bálsamo para el corazón herido de Mateo. Lloró en esa oficina, lloró todo lo que había estado guardando, y la directora simplemente le pasó una caja de pañuelos y esperó. Mientras tanto, Lucía enfrentaba su propio infierno silencioso.
Ella no peleaba físicamente como su hermano, pero las palabras de sus compañeras cortaban igual de profundo. En el baño de la escuela escuchó a dos chicas de su clase hablar sobre ella. Es raro, ¿no? Todo este tiempo haciéndose la perfecta, la mejor alumna, y resulta que su familia está metida en algo turbio. Mi mamá dice que no deberíamos juntarnos con ella. Lucía se quedó en el cubículo del baño hasta que las chicas se fueron, respirando profundo para controlar el dolor en su pecho. En casa, Clara también luchaba con sus propios demonios. Cada respuesta que le daban los detectives, cada nuevo dato que descubrían sobre Roberto, era como un golpe. El hombre con el que había estado casada durante 15 años, con quien había compartido sus sueños y miedos, había tenido toda una vida secreta. Había emails que nunca le había mencionado, reuniones que había ocultado bajo excusas de trabajo extra, viajes cortos a otras ciudades que ahora adquirían un significado completamente diferente. Una tarde, la detective a cargo del caso, la subinspectora María González, una mujer de unos 40 años con cabello corto y modales directos, se sentó con Clara en la mesa de la cocina. Tengo que hacerle algunas preguntas difíciles, señora García, sobre su matrimonio con Roberto. Clara asintió, preparándose. ¿Alguna vez sospechó que su esposo pudiera estar involucrado en actividades ilegales? ¿Notó cambios en su comportamiento en los últimos años antes de su muerte? Clara pensó cuidadosamente antes de responder. Roberto se volvió más distante el último año. Estaba más estresado, dormía peor. Yo pensé que era presión en el trabajo. Él decía que tenían un cliente difícil, que estaba manejando cuentas complicadas. Nunca imaginé, la voz se le quebró. Nunca imaginé que pudiera ser algo ilegal. Él era un buen hombre, detective, un buen padre, un buen esposo. ¿Cómo no vi nada? La detective González suspiró, su expresión suavizándose ligeramente. Señora, en mi experiencia, la gente puede compartir su vida con alguien y aún así mantener secretos enormes. No es su culpa no haber visto lo que él trabajó tan duro para ocultar. Roberto era contador, sabía cómo manejar números, cómo crear narrativas que tuvieran sentido. Usó esas mismas habilidades para ocultar su otra vida. No se culpe por no ser detective. Pero las palabras de consuelo no aliviaban el peso en el corazón de Clara. Se sentía engañada, traicionada, y peor aún, sentía que había fallado como madre por no haber protegido a sus hijos de esta verdad terrible. Las sesiones de terapia que comenzaron poco después eran las únicas que la mantenían funcionando. El terapeuta, el doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con voz calmada, trabajaba con ella y los niños tanto individual como grupalmente. En una de las sesiones familiares, el doctor Ramírez les hizo una pregunta simple pero profunda. ¿Qué es lo que más extrañan de Roberto? Hubo un largo silencio. Finalmente, Mateo habló. Extraño cuando me llevaba a ver a River. Íbamos al Monumental y comíamos choripán. Me enseñaba sobre los jugadores, las estrategias. Era nuestro tiempo juntos. Su voz se llenó de emoción. ¿Eso también era mentira? Esos momentos no eran reales. El doctor Ramírez se inclinó hacia adelante. Mateo, una persona puede hacer cosas malas y aún así tener momentos genuinos de amor y conexión. Tu papá cometió errores graves, pero eso no significa que su amor por vos no fuera real. Los seres humanos somos complejos. Podemos contener bondad y maldad al mismo tiempo. Es difícil de entender, pero es la verdad. Lucía, que había estado en silencio, finalmente habló. Yo extraño que me ayudara con la tarea de matemáticas. Era paciente. Nunca se enojaba si no entendía algo. Me explicaba de diferentes maneras hasta que captaba el concepto. Y después me abrazaba y me decía que era inteligente, que podía hacer cualquier cosa que me propusiera. Lágrimas corrían por sus mejillas.
¿Cómo pudo decirnos que fuéramos honestos, que siempre dijéramos la verdad, cuando él estaba viviendo una mentira? Clara tomó la mano de su hija. Creo que esa es la parte que más me duele también, dijo suavemente. La hipocresía. Pero tal vez, en su mente distorsionada, pensaba que estaba haciendo lo correcto, que nos estaba protegiendo, asegurando nuestro futuro. No justifico lo que hizo, nunca podré, pero estoy tratando de entender. Las semanas se convirtieron en meses. La investigación policial continuaba, capa por capa, revelando la extensión de lo que Roberto había hecho. Encontraron que había ayudado a Héctor Salas a lavar aproximadamente 20 millones de dólares durante un período de 3 años. Los 42 millones de pesos que había escondido representaban su pago por esos servicios, acumulado y nunca gastado. La detective González le explicó a Clara que Roberto había sido inteligente en su método. No movía grandes sumas de una vez. Creaba empresas pequeñas, perfectamente legales en apariencia, que realizaban transacciones que parecían ordinarias. Facturas por servicios que nunca se prestaban, ventas de productos que nunca existieron. Todo cuidadosamente documentado, todo pasando por debajo del radar de las autoridades fiscales. Pero había algo más que la investigación reveló, algo que cambió la percepción de Clara sobre todo. Entre los archivos encriptados de Roberto encontraron un diario digital, entradas fechadas, comenzando desde el día que aceptó trabajar para Salas hasta una semana antes de su muerte. La detective le preguntó a Clara si quería leerlo. Ella dijo que sí, aunque tenía miedo de lo que podría encontrar. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara se sentó con su laptop y comenzó a leer el diario de su esposo muerto. Las primeras entradas eran justificaciones. Necesito hacer esto por mi familia. Clara trabaja tanto y nunca llegamos a fin de mes. Quiero que Lucía y Mateo tengan las oportunidades que yo nunca tuve. Solo será por un tiempo, hasta que juntemos suficiente. Pero a medida que avanzaba en las entradas, el tono cambiaba. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, pienso en lo que estoy ayudando a ocultar. Sé que este dinero viene de gente que sufre, de negocios que destruyen vidas. ¿Qué tipo de padre soy que roba para dar a sus hijos? ¿Qué lección les estoy enseñando, incluso si nunca lo saben? Las entradas se volvían más oscuras, más atormentadas. Roberto había querido salir múltiples veces, pero el miedo lo paralizaba. Una entrada particularmente desgarradora, escrita 6 meses antes de su muerte, decía: «Hoy, Mateo me preguntó si era un héroe. Estábamos viendo una película de superhéroes y me miró con esos ojos llenos de admiración y me preguntó si yo era valiente como ellos. Le dije que sí, que siempre trataba de hacer lo correcto. Mentí a mi hijo. Soy un cobarde que no puede enfrentar las consecuencias de sus acciones. He puesto en peligro a mi familia por dinero que ni siquiera puedo usar sin revelar mi culpa». Clara lloró leyendo esas palabras. Su enojo hacia Roberto se mezclaba ahora con tristeza y compasión. Él había sabido que estaba mal. Había sufrido por ello. No lo excusaba, pero lo humanizaba de una manera que necesitaba. La última entrada del diario, escrita la semana antes del accidente, era una decisión. Voy a confesarle todo a Clara. Ya no puedo vivir con esta mentira. Entregaré el dinero a las autoridades. Aceptaré las consecuencias. Prefiero ir a prisión que seguir viviendo en esta cárcel mental. Mañana se lo diré. Mañana cambiaré todo. Pero mañana nunca llegó para Roberto. El accidente de tránsito que le quitó la vida también le robó la oportunidad de redención. Clara cerró la laptop, agotada emocionalmente. Llamó al doctor Ramírez a la mañana siguiente. «Necesito una sesión urgente. Encontré algo que los niños necesitan saber». Esa tarde, en el consultorio del terapeuta,
Clara les contó a Mateo y Lucía sobre el diario. Les leyó algunas de las entradas, las que mostraban el remordimiento de Roberto, su lucha interna, su decisión final de confesarlo todo. Los niños escucharon en silencio, procesando esta nueva capa de complejidad en la historia de su padre. Lo que descubrieron fue una historia que nadie esperaba. Roberto, 5 años antes de su muerte, había sido contactado por un empresario llamado Héctor Salas. Salas estaba involucrado en negocios turbios, principalmente lavado de dinero a través de empresas fantasma. Necesitaba un contador discreto que le ayudara a crear estructuras contables complejas para ocultar la procedencia de su dinero. Al principio, Roberto había rechazado la oferta, pero Salas fue persistente y persuasivo. Le ofreció una suma importante de dinero, suficiente para asegurar el futuro de su familia. Roberto, que siempre había vivido ajustadamente, que había visto a Clara trabajar 2 empleos para llegar a fin de mes, que quería darles a sus hijos oportunidades que él nunca tuvo, finalmente aceptó. Durante 3 años, Roberto trabajó para Salas. Creaba empresas fantasma, manipulaba registros contables, movía dinero a través de cuentas offshore. Era bueno en lo que hacía, meticuloso y cuidadoso. Salas le pagaba generosamente, pero Roberto nunca gastaba el dinero. Lo guardaba, esperando el momento correcto, o tal vez esperando el valor para confesar a Clara lo que había hecho. Un año antes de su muerte, Roberto decidió cortar lazos con Salas. La operación se había vuelto demasiado grande, demasiado peligrosa. Había visto cosas que lo asustaban, escuchado conversaciones sobre personas que habían desaparecido cuando se volvían un problema. Quería salir. Salas, sorprendentemente, lo dejó ir. Pero con una advertencia. Si Roberto hablaba con alguien, si traicionaba la organización, no solo él sufriría las consecuencias. Roberto nunca gastó el dinero que ganó con Salas. Lo escondió en el depósito, sellado detrás de una pared, como evidencia de su culpa. Cada día vivía con el peso de lo que había hecho, con el miedo de ser descubierto, con la vergüenza de haber traicionado sus principios. El día que murió en ese accidente de tránsito, llevaba en su billetera una carta escrita para Clara, confesando todo. La carta se había perdido en el accidente, destruida junto con muchas de sus pertenencias personales. Todo esto salió a la luz a través de la investigación policial. Encontraron registros en una computadora vieja de Roberto que no habían revisado inicialmente. Encontraron emails encriptados, encontraron evidencia de las transacciones y eventualmente, con esa información, desmantelaron parte de la organización de Salas, aunque el mismo Salas había huido del país años atrás. Para Clara, Mateo y Lucía, las revelaciones fueron devastadoras. El hombre que habían amado, que había sido su roca, su héroe, había sido un criminal. Había trabajado para gente peligrosa. Había escondido todo esto de su familia. Las noches eran las peores para Clara, cuando se quedaba despierta preguntándose cómo no había visto las señales, cómo Roberto había podido mantener ese secreto tan grande. Mateo se volvió retraído, dejó de jugar al fútbol, pasaba horas encerrado en su habitación. Lucía canalizaba su dolor en los estudios, enterrándose en libros y tareas, como si el conocimiento pudiera de alguna manera explicar o justificar lo que había pasado. La familia comenzó a ir a terapia juntos, sesiones pagadas por el Estado como parte del apoyo a víctimas de crímenes organizados. El proceso legal duró 1 año y medio. Al final, después de múltiples audiencias y evaluaciones, un juez determinó que Clara y los niños no tenían conocimiento de las actividades ilegales de Roberto, que eran víctimas colaterales de sus acciones. Sin embargo, el dinero no podía ser devuelto a la familia. Era producto de actividades ilegales y sería confiscado por el Estado.
El camino hasta ese veredicto final fue largo y lleno de obstáculos. La primera audiencia fue particularmente intimidante. Clara, Mateo y Lucía se sentaron en una sala fría del tribunal, rodeados de abogados, fiscales y jueces. El doctor Fernández, su abogado, les había explicado cómo funcionaría todo, pero aún así la experiencia era abrumadora. Los niños tuvieron que testificar sobre su vida antes y después de la muerte de su padre, sobre el descubrimiento del dinero, sobre todo lo que sabían o no sabían. El fiscal, un hombre llamado Vargas de unos 60 años con expresión dura, hizo preguntas que insinuaban que tal vez la familia sí sabía algo. Nunca notaron que su padre tuviera más dinero del que su salario permitía. Nunca hubo compras extrañas, viajes inexplicados, comportamientos sospechosos. Clara respondió cada pregunta con paciencia, explicando que Roberto era cuidadoso con el dinero, que nunca habían vivido con lujos, que todo parecía normal. Mateo, nervioso en el estrado de testigos, respondió con voz temblorosa. Mi papá era normal, jugaba al fútbol conmigo, me ayudaba con la tarea. Nunca hablaba de su trabajo con nosotros, nunca vi nada raro. El fiscal presionó. Pero ¿no le parece extraño que su padre tuviera millones escondidos y ustedes vivieran tan modestamente? ¿No le hace pensar que tal vez su madre sabía algo? Mateo sintió la rabia crecer en su pecho. Mi mamá no sabía nada. Ella trabajó 2 empleos cuando papá murió tratando de mantenernos. Si hubiera sabido del dinero, ¿no cree que lo hubiera usado cuando no teníamos ni para comer? El doctor Fernández intervino rápidamente, redirigiendo la línea de preguntas. El juez, un hombre mayor llamado Esteves, con cabello blanco y modales serios pero justos, parecía simpático hacia la familia. Lucía tuvo que testificar también. El fiscal le preguntó sobre el día del descubrimiento, por qué decidió buscar en el sótano ese día específico. ¿Había alguna razón particular? Su madre le había mencionado algo sobre el depósito. Lucía respondió con la misma honestidad directa que aplicaba a todo en su vida. Teníamos hambre, no había comida en casa. Pensé que tal vez papá había dejado latas o algo guardado. No sabíamos que íbamos a encontrar dinero. Si lo hubiera sabido, probablemente no habría bajado. Hubiera preferido seguir sin saberlo. Las sesiones posteriores del juicio exploraron el pasado de Roberto en detalle. Llamaron a testigos que habían trabajado con él, amigos, familiares. Todos pintaban el mismo cuadro. Roberto García era un hombre trabajador, honesto en apariencia, buen padre y esposo. Nadie había sospechado nada. El contador forense que revisó todos los registros de Roberto testificó sobre la complejidad y sofisticación del esquema de lavado de dinero. Roberto sabía exactamente lo que hacía. Era un profesional. También testificó un detective que había estado investigando a Héctor Salas durante años. Explicó cómo operaba la organización, cómo reclutaban profesionales respetables para hacer su trabajo sucio. Roberto no era el único. Tenían abogados, banqueros, contadores, todos ayudando a mover dinero ilegal. Algunos lo hacían por amenazas, otros por ambición. En el caso de Roberto, parecía ser una mezcla de necesidad económica y el deseo de proveer para su familia. Pero quizás el testimonio más impactante vino de Marcos, el hermano de Roberto. Voló desde Córdoba para testificar. En el estrado, con voz llena de emoción, habló sobre la infancia que compartió con Roberto. Crecimos pobres. Nuestro padre era alcohólico. Nuestra madre trabajaba limpiando casas. Roberto siempre decía que cuando tuviera su propia familia nunca les faltaría nada. Que sus hijos tendrían todo lo que nosotros no tuvimos. Se hizo contador estudiando de noche mientras trabajaba de día. Era el orgullo de la familia. Marcos continuó.
Cuando me enteré de lo que había hecho no lo podía creer, pero después de pensarlo mucho, entiendo cómo pasó. Roberto tenía una herida profunda de su infancia. El miedo a la pobreza, a no poder proveer, era algo que lo atormentaba. No justifico lo que hizo, pero lo entiendo. Era mi hermano menor y quise protegerlo siempre. Ojalá hubiera podido protegerlo de sí mismo. Marcos lloró abiertamente en el estrado y Clara sintió su propio dolor reflejado en el de su cuñado. Durante un receso en una de las audiencias, Clara y los niños se sentaron en un banco afuera de la sala. Lucía estaba callada, procesando todo lo que había escuchado. Mateo jugaba con sus manos nerviosamente. «Mamá», preguntó finalmente, «¿vamos a estar bien, sin importar lo que decida el juez?» Clara tomó las manos de sus dos hijos. «Sí, mi amor, ya estamos bien. No necesitamos ese dinero. Lo que necesitamos es seguir adelante, juntos». En otra audiencia, llamaron a testificar a la señora Moretti, la maestra de los niños. Ella habló sobre la situación de la familia, sobre cómo había notado que los niños no traían merienda, cómo habían llegado a la escuela con uniformes desgastados. Testificó que había hablado con servicios sociales de la escuela sobre la situación, preocupada por el bienestar de los gemelos. «Esta familia estaba sufriendo», dijo con convicción. Clara estaba luchando con depresión severa. Los niños se cuidaban solos. Si hubieran sabido sobre ese dinero, lo hubieran usado. El hecho de que no lo hicieran es prueba de su inocencia. El doctor Ramírez, el terapeuta familiar, también testificó. Habló sobre el trauma que la familia había experimentado. Primero con la muerte de Roberto, luego con el descubrimiento del dinero y la verdad sobre sus actividades. En mi opinión profesional, Clara García y sus hijos son víctimas en esta situación. En síntesis, han mostrado una integridad notable al reportar el hallazgo, a pesar de su necesidad desesperada. El tratamiento que están recibiendo es esencial para su recuperación, y cualquier sugerencia de que fueron cómplices es no solo falsa, sino dañina para su proceso de sanación. A medida que avanzaba el juicio, quedó claro para todos en la sala que la familia no había sabido nada. La evidencia era abrumadora. No había transacciones bancarias sospechosas a nombre de Clara. No había compras extravagantes. No había ningún indicio de que el dinero hubiera sido usado alguna vez. De hecho, la vida de pobreza que habían vivido después de la muerte de Roberto era prueba suficiente de su ignorancia. Pero aún quedaba la cuestión de qué hacer con el dinero. El abogado de la familia argumentó que aunque el dinero provenía de actividades ilegales de Roberto, la familia no tenía culpa y estaba en extrema necesidad. Propuso que al menos una porción fuera entregada a Clara y los niños como compensación por todo lo que habían sufrido. El fiscal se opuso firmemente. El dinero es producto del crimen. Entregarlo a la familia, incluso si son inocentes, establecería un precedente peligroso. El juez Esteves tomó semanas para deliberar. Durante ese tiempo, la vida de la familia existía en un limbo. Clara había encontrado trabajo de medio tiempo en un supermercado del barrio. El dinero apenas alcanzaba, pero era dinero honesto. Los niños continuaban en la escuela, enfrentando los rumores y las miradas, pero apoyándose mutuamente. Las sesiones de terapia continuaban, ayudándoles a procesar todo lo que estaban viviendo. Finalmente, llegó el día del veredicto. La sala del tribunal estaba llena. Además de la familia, estaban presentes periodistas, curiosos y algunos representantes de organizaciones de víctimas de lavado de dinero. El juez Esteves entró y todos se pusieron de pie. Clara sentía que el corazón le latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Mateo apretaba su mano con tanta fuerza que le dolía. Lucía estaba pálida, sus ojos fijos en el juez.
El juez comenzó a leer su decisión. Primero, confirmó lo que ya era evidente. Clara García y sus hijos menores, Mateo y Lucía, no tenían conocimiento de las actividades ilegales de Roberto García. Son víctimas de sus acciones, no cómplices. Sin embargo, continuó, el dinero en cuestión es indiscutiblemente producto de actividades criminales. Fue ganado ayudando a lavar dinero de origen ilícito, dinero que muy probablemente provino de actividades que causaron daño a otras personas. Clara, sentada en la sala de la corte cuando escuchó el veredicto, simplemente asintió. En el fondo, había sabido que sería así. No hubiera podido vivir con ese dinero de todas formas, sabiendo de dónde venía, sabiendo el dolor que probablemente había causado a otras personas. Los niños, sentados a su lado, tomaban sus manos. Habían perdido el dinero, pero en el proceso habían ganado algo más valioso: la verdad. El juez continuó hablando, y sus siguientes palabras trajeron un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta. Reconozco la situación extraordinariamente difícil en la que esta familia se encontró. 2 niños y una madre viuda en condiciones de extrema pobreza descubrieron una fortuna y en lugar de aprovecharla en silencio, hicieron lo correcto al reportarla a las autoridades. Esta acción merece reconocimiento. Por lo tanto, los $1,000 ya utilizados para necesidades básicas no serán considerados un delito ni deberán ser devueltos. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mateo dejó escapar un suspiro de alivio audible. El juez no había terminado. Además, ordeno que esta familia tenga acceso prioritario a todos los programas de asistencia social disponibles. Esto incluye subsidio de vivienda para asegurar que no pierdan su hogar, becas escolares completas para Mateo y Lucía hasta que completen su educación secundaria y tratamiento psicológico gratuito por el tiempo que sea necesario. También ordeno al Estado que provea a Clara García con asistencia en la búsqueda de empleo y capacitación laboral. Cuando salieron del tribunal ese día, había periodistas esperando. Varios medios habían seguido el caso con interés. Clara, ¿cómo se siente con el veredicto? ¿Está decepcionada de no recibir el dinero? Clara se detuvo, pensó cuidadosamente y respondió con una dignidad que sorprendió incluso a sus propios hijos. Ese dinero nunca fue nuestro. Vino de cosas malas que mi esposo hizo. No puedo estar decepcionada por no recibir algo que no merecíamos. Estoy aliviada de que esto terminó y de que podemos comenzar a reconstruir nuestras vidas con dignidad. Otro periodista preguntó, ¿qué le diría a su esposo si pudiera hablar con él ahora? Clara miró a sus hijos antes de responder. Le diría que lo perdono, que entiendo que cometió errores tratando de cuidarnos, pero también le diría que nos falló no confiando en nosotros con la verdad. El amor verdadero no esconde secretos tan grandes, y le diría que sus hijos son más fuertes de lo que él pensaba. No necesitaban dinero sucio, necesitaban un padre honesto. Los meses siguientes al veredicto fueron de ajuste. Con la ayuda de los programas sociales ordenados por el juez, la situación de la familia mejoró gradualmente. Se mudaron a un departamento más pequeño, pero mejor mantenido en el mismo barrio, subsidiado por el programa de vivienda. Clara comenzó un curso de capacitación en administración que la preparó para trabajos mejor remunerados. Los niños, con sus becas escolares, recibieron uniformes nuevos, útiles completos y hasta pudieron participar en actividades extracurriculares que antes eran impensables. Mateo se unió al equipo de fútbol de la escuela, algo que había querido hacer, pero nunca había podido porque necesitaba botines y el uniforme del equipo. Cuando recibió sus primeros botines nuevos, cortesía de la beca, lloró de felicidad.
Jugó su primer partido oficial un sábado lluvioso de junio. Clara y Lucía estaban en las gradas gritando su nombre cuando tocaba la pelota. No importó que su equipo perdiera 3-1. Mateo había anotado su primer gol y en ese momento, rodeado de sus compañeros celebrando, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: normalidad. Lucía descubrió un talento inesperado para el debate. La escuela tenía un club de debate que siempre había querido probar, pero nunca se había animado. Con el apoyo de la señora Moretti, quien se había convertido en una mentora para los gemelos, Lucía se unió al club. Su capacidad para argumentar, para ver múltiples lados de un problema, para articular ideas complejas, brilló. En su primera competencia interescolar, su equipo ganó el 3er lugar. Cuando recibió el certificado, pensó en su padre. Tal vez había heredado su habilidad para los números y la lógica, pero ella la usaría para ayudar a la gente, no para engañarla. Clara, por su parte, completó su curso de capacitación con honores. Su instructor, un hombre mayor llamado Pérez, que había trabajado en recursos humanos por décadas, quedó impresionado con su dedicación y habilidad. La recomendó para una posición administrativa en una empresa de logística. No era un trabajo glamoroso, pero era estable, con beneficios, y el salario era decente. El día que recibió su primer cheque de pago, después de meses de depender de subsidios, Clara se sentó en su escritorio y lloró lágrimas de orgullo y alivio. Pero no todo fue fácil. Mateo todavía tenía pesadillas ocasionalmente. Soñaba con su padre. A veces eran recuerdos felices que se convertían en algo oscuro y confuso. En esos momentos se despertaba gritando. Clara aprendió a escuchar esos gritos, a ir corriendo a su habitación, a abrazarlo hasta que el temblor pasara. «No pasa nada, mi amor. Estoy acá. Estamos a salvo», le susurraba una y otra vez. Lucía lidiaba con su dolor de manera diferente. Se volvió casi obsesivamente organizada, como si controlando cada aspecto de su vida escolar y rutina diaria pudiera compensar el caos que había experimentado. Su habitación estaba impecable, su horario de estudio era rígido, sus tareas siempre perfectas. El doctor Ramírez trabajó con ella sobre esto en terapia, ayudándola a entender que no necesitaba ser perfecta para ser valiosa, que era ok dejar que las cosas fueran un poco desordenadas a veces. Un día, casi 6 meses después del veredicto, llegó una carta al departamento. Era de Marcos, el tío de los niños. Escribía que había estado pensando mucho en todo lo que había pasado y que quería tener una relación más cercana con los gemelos. «Quiero ser parte de sus vidas. Son lo único que me queda de mi hermano, y aunque Roberto cometió errores terribles, sus hijos son inocentes y merecen tener familia». La carta venía con una invitación para que pasaran parte del verano en Córdoba, con él y su esposa. Clara leyó la carta en voz alta durante la cena. Los niños reaccionaron de maneras diferentes. Mateo estaba emocionado ante la idea de ir a otro lugar, conocer mejor a su tío, tal vez aprender más sobre su padre a través de él. Lucía era más cautelosa. «¿Y si es como papá? ¿Y si tiene secretos también?». Clara entendió su miedo. «Todos tenemos secretos, Lucía. Lo que importa es si son secretos que lastiman a otros. Tu tío Marcos siempre fue un hombre bueno. Le vamos a dar una oportunidad». Ese verano, los 3 viajaron en autobús a Córdoba. Fue la primera vez que los niños salían de Buenos Aires desde que eran muy pequeños. Marcos y su esposa, Ana, los recibieron en su casa modesta, en las afueras de la ciudad. Durante las 2 semanas que pasaron allí, Marcos les contó historias sobre Roberto cuando era niño. No historias idealizadas, sino reales, con defectos y todo. Les contó sobre la vez que Roberto, a los 12 años, robó comida de un supermercado porque tenían hambre y su padre se había gastado todo el dinero en alcohol. Lo atraparon,
Lo llevaron de vuelta a casa y su madre lloró de vergüenza. Roberto nunca volvió a robar, según Marcos, pero creo que esa experiencia lo marcó. Le daba terror la pobreza, el hambre. Quería asegurarse de que sus hijos nunca sintieran lo que nosotros sentimos. Estas conversaciones, aunque dolorosas, ayudaron a Mateo y Lucía a entender mejor a su padre. No justificaba lo que había hecho, pero lo contextualizaba. Lo hacía más humano y menos monstruoso. Una noche, sentados en el patio de la casa de Marcos, bajo un cielo estrellado que nunca veían en Buenos Aires, Mateo preguntó: «Tío, ¿crees que papá nos habría confesado todo si no hubiera muerto?» Marcos pensó cuidadosamente antes de responder. «Sí», respondió finalmente, «conocía a tu padre. Cuando decidía algo lo hacía, y en ese diario que tu mamá encontró, había decidido confesar. El accidente le robó esa oportunidad de redención. Pero quiero que sepan algo importante. Ustedes no tienen que cargar con lo que él hizo. Ustedes son sus propias personas. Pueden honrar los buenos recuerdos de él y rechazar sus malas decisiones. Esa es la libertad que tienen». Cuando regresaron a Buenos Aires, al final del verano, algo había cambiado en la familia. Había una ligereza que no había estado presente antes. No era que hubieran olvidado o perdonado completamente, pero habían encontrado una manera de vivir con la complejidad de su historia. Mateo empezó el nuevo año escolar con renovado entusiasmo. Lucía, aunque seguía siendo seria, comenzó a permitirse ser menos perfecta, a disfrutar momentos sin la presión constante de controlar todo. Clara, fortalecida por su trabajo y el apoyo constante del doctor Ramírez, encontró momentos de alegría genuina que no había experimentado desde antes de la muerte de Roberto. Una tarde de primavera, mientras preparaba la cena y escuchaba a sus hijos discutir animadamente sobre una película que querían ver, se detuvo y simplemente observó. «Este es mi hogar», pensó. «No es perfecto. Está construido sobre ruinas, pero es nuestro y es real». La escuela también se convirtió en un lugar diferente para los gemelos. Al principio, después de que el caso fuera público, habían sido el centro de atención negativa. Pero con el tiempo, a medida que la gente conocía los detalles, la percepción cambió. Muchos vieron a Clara y a sus hijos como ejemplos de integridad, gente que había hecho lo correcto incluso cuando era difícil. La señora Moretti organizó una asamblea especial, donde habló sobre tomar decisiones éticas usando el ejemplo de la familia García sin nombrarlos directamente. «Hizo cosas buenas y cosas malas», dijo Mateo finalmente, su voz más madura de lo que debería ser para un niño de 13 años. «Y nosotros tenemos que decidir qué partes de él queremos llevar con nosotros. Yo voy a llevar las cosas buenas. Su amor por el fútbol, su paciencia para enseñar, pero no voy a llevar sus miedos, no voy a dejar que el miedo me haga tomar malas decisiones». Sin embargo, el juez, reconociendo la situación difícil de la familia, hizo una excepción. Los $1000 que Clara había usado para comida y necesidades básicas no tendrían que ser devueltos, dada la extrema necesidad en la que se encontraban cuando los usaron. Además, otorgó a la familia acceso a programas de asistencia del gobierno, subsidio de vivienda, becas escolares para los niños y tratamiento psicológico gratuito. 2 años después del descubrimiento en el sótano, la vida de la familia García había encontrado un nuevo equilibrio. Clara había vuelto a trabajar, primero medio tiempo en una tienda del barrio, luego tiempo completo como administrativa en una escuela. El trabajo le daba estructura a sus días, y aunque todavía tenía episodios de depresión, había aprendido a manejarlos mejor con la ayuda de la terapia y medicación. Mateo, ahora de 13 años, había vuelto al fútbol, no con la misma alegría despreocupada de antes. Había una sombra en sus ojos que no se iba,
pero encontraba consuelo en el deporte, en el simple acto de correr detrás de una pelota. Había hecho las paces con la memoria de su padre, o al menos había aprendido a vivir con la complejidad de amar a alguien que había hecho cosas malas. Lucía, también de 13, era la mejor alumna de su clase. Había decidido que quería ser abogada para ayudar a familias como la suya, para entender las leyes que gobernaban el mundo tan confuso en el que vivía. Todavía era seria, todavía cargaba con más responsabilidad de la que debería para su edad, pero había aprendido a ser niña también, a veces. Una tarde de sábado, los tres volvieron al edificio después de hacer compras en el supermercado. Pasaron frente al sótano, la puerta que conducía a ese lugar que había cambiado sus vidas. Ninguno sugirió bajar. Ninguno quería ver ese depósito otra vez. Subieron las escaleras hacia su apartamento, cargados con bolsas de comida que habían comprado con dinero ganado honestamente. Mientras Clara preparaba la cena y los niños hacían la tarea en la mesa de la cocina, había una sensación de paz que no había existido en mucho tiempo. No era la felicidad despreocupada de antes. Nunca volvería a ser eso. Era algo diferente, más complejo. Era la paz de haber enfrentado la verdad, por dolorosa que fuera. Era la paz de haber sobrevivido a la tormenta y seguir siendo una familia. Esa noche, después de cenar, se sentaron juntos en el sofá a ver una película. Mateo apoyó su cabeza en el hombro de su madre. Lucía se acurrucó al otro lado. Clara los abrazó a ambos, sintiendo su calor, su presencia, su solidez. Habían perdido mucho, dinero que nunca fue suyo, la imagen perfecta de su padre, la inocencia de la infancia. Pero habían ganado algo también. La fortaleza que viene de sobrevivir a lo imposible, la certeza de que podían confiar el uno en el otro y la comprensión de que la familia no era perfecta, pero era suya. En el silencio cómodo de esa noche, mientras las luces de Buenos Aires parpadeaban a través de la ventana, los tres supieron que iban a estar bien. No hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente. Porque habían aprendido la lección más dura y más valiosa, que dos niños no pueden, no deben, manejar algo tan pesado como 42 millones de pesos solos. Pero tres personas, una familia, trabajando juntas, enfrentando la verdad juntas, pueden manejar cualquier cosa que la vida les ponga enfrente, y eso era suficiente.